Bajo las colinas áridas del sur de Lima, en el distrito de Pachacamac, existe un murmullo que parece venir de las entrañas mismas de la tierra. Un zumbido antiguo que los lugareños llaman el Manchay Tiempo. Al caer la noche, cuando el aire se vuelve denso y los perros dejan de ladrar, el sonido aparece. Un tono grave, constante, que vibra en el pecho más que en los oídos. Algunos dicen que es como un órgano enterrado bajo las montañas. Una nota infinita que late desde los tiempos de los primeros pueblos que adoraban al dios Pachacamac. Otros aseguran que es metálico, profundo, casi mecánico, como si una maquinaria invisible girara sin cesar desde hace siglos en algún lugar inaccesible del subsuelo. Los cronistas coloniales ya lo mencionaban con desconcierto, describiendo noches en que los caballos se inquietaban y los pozos parecían resonar con ecos que no venían de ningún viento. ¿Qué puede sonar por siglos sin detenerse, sin fuente visible, sin agotarse jamás? Los geólogos han medido vibraciones, los ingenieros han buscado tuberías o cavernas, pero nada explica su ritmo constante, su tono imposible de ubicar. Algunos científicos hablan de microfracturas en la roca, ondas sísmicas residuales atrapadas entre placas, pero las mediciones no coinciden con ninguna frecuencia natural conocida. Para los habitantes antiguos, el sonido era la respiración del mundo, el aviso de que la tierra seguía viva bajo la arena y las quebradas de Manchay. Los campesinos decían que quien escuchaba el zumbido en soledad podía entender los secretos de los cerros, o perder la razón tratando de descifrarlos. En las madrugadas sin viento, los niños se escondían bajo las mantas, mientras las madres murmuraban oraciones, temiendo que el Manchay Tiempo llamara por su nombre. Algunos relatos hablan de luces que emergían del suelo, pequeños resplandores azulados que bailaban al compás del sonido, como si la piedra respirara fuego. Podría tratarse de gas atrapado, de corrientes eléctricas naturales o de algo que no hemos aprendido aún a medir. En el siglo pasado, un ingeniero intentó perforar la zona donde el zumbido era más fuerte, pero su maquinaria se trabó sin causa y la obra fue abandonada al tercer día. Dijo que el suelo parecía vibrar por dentro, como si una fuerza le devolviera la perforación empujando el metal hacia la superficie con una energía elástica y persistente. Desde entonces, la colina donde excavó se llama La que Retumba y los lugareños evitan acercarse cuando la luna está baja. A veces los pastores juran haber sentido el suelo temblar apenas, un pulso seco, breve, como un latido bajo la arena que luego se disuelve en silencio. El zumbido, sin embargo, no desaparece, permanece estable como una línea de fondo en la Sinfonía del Valle. En los años recientes, curiosos y exploradores urbanos han grabado el sonido con equipos modernos, comparándolo con frecuencias de submarinos o túneles resonantes. Los resultados muestran un patrón extraño. La nota varía apenas unas milésimas, como si respondiera a ciclos lunares o al paso de las estaciones. ¿Y si fuera un reloj natural? Un metrónomo terrestre que marca el pulso del subsuelo desde antes que existieran nuestras ciudades. Un investigador encontró registros en un convento antiguo donde los monjes notaban noches de canto subterráneo, coincidiendo con temblores o lluvias fuera de temporada. Las coincidencias alimentaron la idea de que el Manchay Tiempo anuncia cambios, que su frecuencia guarda la clave del equilibrio sísmico del litoral peruano. Algunos campesinos, sin embargo, creen que no anuncia sino recuerda, que es la voz de los que fueron, resonando para que no olvidemos su presencia bajo la tierra. Dicen que el sonido aumenta los días cercanos al aniversario de los antiguos sismos, como si las rocas repitieran su memoria. El Valle de Manchay siempre ha sido tierra de misterios. Allí, los incas erigieron templos alineados con el sol y el océano, siguiendo patrones de energía que aún se estudian. Tal vez el zumbido sea la continuación de esos alineamientos, una vibración heredada que mantiene abierto un canal entre la geología y la historia. Un arqueólogo relató haber sentido el sonido como una corriente tibia subiendo por los pies, como si el suelo respirara con él. Dijo que durante un instante creyó oír voces detrás del tono, como murmullos de agua bajo una capa de piedra. ¿Podría nuestra mente traducir el ruido en lenguaje, intentar darle sentido a una frecuencia que nos excede? Las grabaciones muestran un espectro continuo, sin cortes ni modulaciones humanas, algo que parece demasiado constante para ser casual. En algunas noches, el zumbido coincide con fallas eléctricas leves en las casas cercanas, como si una descarga invisible perturbara los cables del valle. Los más escépticos hablan de resonancia urbana, de tráfico lejano, de vibraciones industriales, pero los habitantes saben que el sonido existía mucho antes de la modernidad. En tiempos antiguos, los sacerdotes de Pachacamac decían que el mundo tenía oídos y que cada ruido profundo era un mensaje divino viajando entre las piedras. El Manchay Tiempo sería entonces una oración perpetua, un rezo mineral que no cesa, esperando que alguien lo interprete.
A mediados del siglo pasado, un músico limeño compuso una pieza basándose en grabaciones del zumbido, intentando reproducir su frecuencia exacta con instrumentos de viento y metal. Durante la presentación, algunos asistentes sintieron vértigo, otros llanto espontáneo, y el compositor afirmó que por un instante todo el teatro vibró en la misma nota que la tierra. Esa experiencia revivió el mito y atrajo nuevos visitantes al valle, científicos y místicos, cada uno buscando su propia explicación. Un grupo de físicos instaló sensores de infrasonido, descubriendo que el zumbido se propaga a varios kilómetros de profundidad sin perder intensidad. ¿Y si debajo del valle existiera una caverna hueca, un gigantesco pulmón de piedra que amplifica los movimientos invisibles del planeta? Los modelos tridimensionales del terreno muestran zonas porosas, posibles túneles naturales formados por antiguas corrientes de magma que ahora duermen bajo el polvo. En esas cavidades el aire atrapado podría vibrar como una flauta enterrada, generando ese tono eterno que confundimos con misterio. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué solo se oye en ciertas noches y por qué parece reaccionar a la presencia humana? Quienes han dormido cerca del templo de Manchai dicen que el zumbido se intensifica cuando hay silencio absoluto, como si necesitara que nadie más hablara. Una mujer anciana recuerda haberlo escuchado desde niña, siempre igual, y asegura que cuando desaparezca, el mundo habrá cambiado su eje. El mito la respalda. Cada generación cree que el Manchai tiempo es el pulso de la Tierra y que si cesa, el equilibrio se romperá. Tal vez no sea un aviso, sino un recordatorio de nuestra pequeñez frente al movimiento constante del planeta. La ciencia aún busca una explicación definitiva, pero quizá lo importante no sea entenderlo, sino escucharlo con humildad, porque hay sonidos que no vienen para ser descifrados, sino para recordarnos que habitamos un cuerpo vivo que respira bajo nosotros. En noches despejadas, el valle entero parece flotar sobre esa nota grave, como si estuviera suspendido en una cuerda invisible que une tiempo, materia y memoria. Los turistas que llegan con grabadoras salen en silencio, sorprendidos por un rumor que no se oye con los oídos sino con el estómago. A veces los guías apagan las linternas y dicen, «Escuchen, ahí está». Y entonces el mundo se llena de una vibración sin origen, pura, casi sagrada. ¿Y si el Manchai tiempo fuera simplemente eso, la voz de la tierra cantando su propia existencia? Las historias que lo rodean no buscan respuestas, buscan compañía ante lo incomprensible. Cada persona que lo escucha parece transformarse, como si algo dentro de sí reconociera un eco antiguo y olvidado. En los archivos de radio locales hay registros de entrevistas donde los ancianos hablan del sonido con respeto, nunca con miedo. Dicen que cuando uno se acostumbra, el zumbido se vuelve un arrullo, una presencia que acompaña los días de sequía y las noches de luna creciente. Los científicos siguen midiendo, los curiosos siguen buscando, pero quizás la explicación sea menos importante que la experiencia misma. Porque al final, ¿qué es un misterio sino un espejo donde se refleja nuestra necesidad de comprender lo invisible? El Manchai tiempo continúa, indiferente a nuestras teorías, constante como la respiración del océano. Y en cada vibración late una certeza silenciosa. Hay más vida en la Tierra de la que podemos ver. Tal vez algún día logremos traducir esa frecuencia en palabras y descubramos que siempre nos estuvo hablando, solo que no sabíamos escuchar. Mientras tanto, el valle seguirá resonando, su sonido envolviendo las casas, los templos y los sueños de quienes duermen sobre su piel. Y tú, si alguna vez pasas por Manchai en una noche sin viento, detente un momento, guarda silencio y presta atención. Puede que escuches algo más que un zumbido. Una historia que viaja desde el fondo de los siglos, atravesando piedra, tiempo y asombro. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien escucha el misterio contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.